pasar con la primera presentación, con la de Cristian. Adelante, gracias, Cristian. Bueno, buen día. Buen día. Gracias. El objetivo de esta presentación, además de contarles cosas sobre IPv6, es tratar de involucrarlos, ¿no? Que comiencen a participar activamente en los distintos foros y oportunidades que hay. ¿Cómo hacemos para pasar? Próxima. Y antes quería mostrarles la parte de tendencias, ¿no? La presentación tenía 3 partes: tendencias, recomendaciones y cómo involucrarse a nivel de organizaciones. La parte de tendencias tiene que ver con el tráfico, cómo estamos en uso de IPv6 en el mundo. Como ven, nuestra región es muy despareja, tiene países que están muy bien y países que están bastante mal. México, Argentina, el norte de Sudamérica están bastante mal. Países como Perú y Ecuador están bastante bien. Próxima. La información de estas tendencias en IPv6 viene de distintas fuentes. ISOC tiene un portal de mediciones de IPv6, lo tiene desde que hizo el día del lanzamiento de IPv6. ¿Quiénes recuerdan el World IPv6 Day? ¿Alguno recuerda de hace como 5 años, 4 años? Ah, bien, Hans lo recuerda. Bueno, la situación en ese momento era que todos veíamos que se terminaban las direcciones IP, IANA dejó de dar bloques a los registros regionales porque se habían agotado el pool de direcciones IPv4 y no había uso de IPv6. Si bien había bloques asignados, no había tráfico en la red de IPv6. Y la razón por la que no había tráfico IPv6 era porque todos lo tenían de forma experimental, con mecanismos de transición. Los proveedores de contenido tenían su página o su soporte de IPv6 separado del de IPv4, porque a veces cuando usaban IPv6 los usuarios fallaban porque usaban mecanismos de transición que no estaban bien configurados, porque como nadie lo usaba, nadie se preocupaba porque funcionara bien. Entonces hubo un día que se dijo, bueno, basta de pruebas, todos los que tengan soporte IPv6 que lo pongan en su página principal este día, el 6 de junio del 2000, ¿cuánto fue hacia él? ¿2012, 2011? A ver, en tu camiseta dice atrás, esa que dice 2000, ese fue World IPv6 Launch. Entonces en el año anterior se hizo el experimento de que cuando uno pone www, por ejemplo, .google.com, la respuesta del DNS sea un cuádruple A, es decir, la dirección IPv6, para que el browser, si tiene soporte IPv6 en la computadora, se conecte en IPv6. Y así ver el número real que había en ese momento de usuarios capaces de utilizar IPv6. Y ahí el tráfico llegó a un gran 1%, que fue un éxito. Fue un éxito realmente porque estaban todos esperando que fallara, que hubiera tantos problemas con los mecanismos de transición, que los usuarios se quejaran. Había toda una preparación de soporte técnico para todos los reclamos que se esperaban. Y por suerte no fue así. El tráfico llegó hasta un 1% sin que la gente no deje de usar lo que venía usando, ¿no? Lo que pasaba antes de eso es que Google nunca hubiera respondido en el DNS con cuádruple A, nunca hubiera puesto su portal principal en cuádruple A, porque ante el primer fracaso, ustedes estaban usando IPv6, se conectaban y fallaban, iban a ir a Yahoo. Y si funcionaban todos menos Google, entonces era un problema de Google, no era un problema de ustedes. Ahora, si ese día, como todos a la vez habían hecho este experimento, iban a uno y fallaba, iban a otro y fallaba, ahí le iban a reclamar a su proveedor que si estaban usando 624 o algún mecanismo de transición, arreglaran esos relays para que funcionaran bien. Próximo. Entonces, desde ese momento, al año siguiente se hizo algo parecido, pero como un World IPv6 Launch, como diciendo, basta de pruebas, a partir de ahora lo dejamos todo configurado todo el tiempo y estándar dentro de nuestra red como un servicio o con el mismo soporte que tenía IPv4. Y se creó una página de mediciones para ir monitoreando con fuentes de distintas redes y distintos proveedores de contenido la utilización de IPv6. Entonces hay en la página worldipv6launch.org un ranking de sistemas autónomos y cuánto ven los proveedores de contenido
uso de IPv6 desde esas redes, desde esos sistemas autónomos. Entonces, esta columna tiene los sistemas autónomos que tienen esos proveedores y acá cuánto ven los proveedores de contenido, Google, Facebook, los que dan información a ISOC para generar este ranking. Y se puede ver que en proveedores donde hay mucho soporte de IPv6, el tráfico que logran mover en IPv6 es más del 45%. Lo que es muy importante, eso quiere decir que si todos en nuestras redes tuviéramos soporte IPv6, casi la mitad del tráfico que usamos sería IPv6, porque tendríamos mucha necesidad de llegar a contenido que está disponible en IPv6 o a servicios de otros equipos conectados a Internet que también soportan IPv6, ¿no? Si usan transferencias con aplicaciones peer-to-peer, si la otra soporta IPv6, se van a conectar por IPv6. Eso va a hacer subir el porcentaje. Y van a ver que en las redes donde hay despliegue importante de IPv6, los porcentajes son de más del 20% siempre. Entonces, si ustedes despliegan IPv6, van a tener un montón de tráfico IPv6. Muchas veces los proveedores dicen, bueno, pero no tenemos pedidos de los usuarios, no tenemos necesidad, no hay tráfico IPv6. Está visto que a nivel mundial el tráfico apenas pasa el 10%. Está bien, pero si ustedes en la red, si el proveedor de ustedes soportar IPv6 y lo soportar en toda la red, estaría cercano al 50% del tráfico. Entonces no es verdad que no hay tráfico disponible en IPv6. Lo hay naturalmente y llega casi a la mitad. De nuestra región acá vemos solo a GBT, que es un proveedor de Brasil, que tiene un 21% de tráfico. Próxima. Esta es el crecimiento del tráfico IPv6 para un proveedor típico. El caso este es el de Comcast, que en el ranking anterior estaba como primero, ¿no? Pero lo que se ve acá es que desde el 2013, que es cuando comenzó fuerte toda esta movida de IPv6, en realidad comenzó antes, ¿no? El World IPv6 Launch fueron 2011 y 2012, pero cuando este proveedor empezó a desplegar fuerte IPv6, el crecimiento del tráfico fue notable hasta llegar al casi 50% que vimos en el... Esto tiene que ver con la cantidad de redes que va incorporando dentro de... Comcast es un proveedor muy grande, ¿no? Tiene IPv6 en muchísimas ciudades. A medida que va incorporando ciudades a su red con soporte IPv6, va aumentando el porcentaje de tráfico que ven los proveedores de contenido. Eso sumado a que se van agregando proveedores de contenido que también hace que los usuarios que tenían IPv6 usen cada vez más IPv6. Pero así será la curva si ustedes comienzan a desplegar IPv6 en sus redes. Próximo. Este es un ejemplo de un proveedor local, como les decía, GBT en Brasil, es de nuestra región, el que más porcentaje tiene. Desde que lo comenzó a desplegar hace un año, un poco menos de un año, fue creciendo, ¿no? Y seguramente cuando tenga en toda su red soporte IPv6 va a llegar al 50% del tráfico en IPv6. Próximo. Y esto es visto desde el otro lado, ¿no? ¿Cuántos son los que son el top 1000 de proveedores de páginas, ¿no? Proveedores de contenido, y cuáles soportan IPv6? Viendo, por ejemplo, el comienzo del año hasta ahora. Yo quería mostrar que hay una tendencia que es lenta. Esto, si lo llevo hacia atrás, hacia el 2012, se ve un salto grande en el World IPv6 Day, porque ahí se ve que la página que usaban, la página principal de esos sitios principales, la ponen en IPv6, aunque tenían soporte IPv6, no lo tenían en el nombre principal. Entonces, si esto lo llevara hacia atrás, se ve un salto grande en ese momento, y luego este crecimiento. Despacito, va subiendo, y no llega al 20%, está en el 17%, pero es constante el crecimiento. Las páginas más grandes, las más importantes, ya están todas en IPv6. Por eso, a veces no se corresponde esto, que del contenido que hay, menos del 20% está en IPv6, pero cuando uno ve en una red que tiene 100% desplegado, llega al 50%. Bueno, la razón es que las principales ya están todas en IPv6. Por eso ese porcentaje de uso es muy alto. Todas las que quedan son las que son menos importantes, pero va subiendo poco a poco. Así que si esa tendencia se mantiene,
ese crecimiento en el porcentaje total también va a ir subiendo. Y esto es, en el caso de Google, que tiene soporte IPv6 en toda su CDN, entonces de los proveedores de contenido es el que muestra mejor el uso de IPv6. Google ve que a nivel global ya llega al 12% del tráfico IPv6. Eso que dice ahí arriba está mal porque me paré con la flechita por acá y por eso puso información de otro lugar de la curva. Si me hubiera parado ahí arriba diría 12% de tráfico y de ese tráfico la mayor parte es nativo. Esto hace unos años era mucho tráfico Teredo, que era el mecanismo de transición que venía con los Windows, y otros mecanismos de transición, y menos tráfico nativo IPv6, porque tienen dual stack de los que pueden hacer IPv6 sin mecanismo de transición. Ahora es todo así. Ahora es todo tráfico nativo IPv6. Eso es porque los proveedores se conectan directamente con sus clientes en IPv6 y los clientes no tienen que saltar al proveedor usando un mecanismo de transición como un túnel. Entonces, esto es muy bueno. Y ese 12% vieron que es una curva exponencial, ¿no? Así que la forma de esa curva exponencial en pocos meses eso va a llegar al 20%. Visto en tráfico real en un punto de intercambio de tráfico. No tenía información del punto de intercambio de tráfico de CUDI, de acá del IXP en México, pero usé uno de Brasil. Y dentro de Brasil, los puntos de intercambio de tráfico que manejan más de un terabit por segundo tienen 150 gigas de tráfico IPv6, más del 10%. Dentro del punto de intercambio de tráfico, más del 10% del tráfico es IPv6. Próxima. Que esto es tráfico real, ¿no? Esto es tráfico que pasa por el punto de intercambio de tráfico sin medir la red de acceso, que eran las curvas que mostraba antes, como la de Comcast, y sin información de los proveedores de contenido, que era el ranking que mostraba que tenía información de Google y de Facebook. Eso que mostré antes es real del punto de intercambio de tráfico sin tener en cuenta los dos extremos, lo que pasó por el switch entre los sistemas autónomos conectados. Esto sí es de México, de Akamai, la red de distribución de contenido. ¿Saben qué es Akamai? ¿Conocen Akamai? Akamai es un proveedor que no es muy conocido, pero mueve muchísimo tráfico en Internet. Es un intermediario entre los proveedores de contenido y los usuarios. Entonces, cuando Microsoft, por ejemplo, tiene que mandar un update, o Apple o cualquiera, si tuvieran que contratar una conexión a Internet para todos los que se van a bajar esa actualización, tendría que ser una conexión gigantesca. En lugar de hacer eso, le pagan un intermediario que tiene un servicio que se llama CDN, Content Delivery Network. Entonces, esa Akamai es de los primeros que hay dando ese servicio. Ellos tienen cachés distribuidos por todas las redes, muchos sistemas autónomos grandes de grandes proveedores de acceso, conexiones con los puntos de intercambio de tráfico. Entonces, le bajan la actualización a sus cachés y los usuarios las descargan directamente de sus servidores. Entonces son un intermediario entre el proveedor de contenido y el usuario. Es muy bueno ver cuánto ven ellos de IPv6, porque ellos están en el medio entre la demanda y la oferta, ¿no? de tráfico. En el caso de... La información general de Akamai es consistente con la otra que mostraba antes, ¿no? La global pasa un poco el 10%, según la región coincide con los gráficos de Cisco y de Google. Lo que tiene interesante Akamai es que muestra, como tiene cachés en lugares que conoce bien, por ejemplo, sabe en qué país está cada uno, en qué sistema autónomo está cada uno, en qué punto de intercambio de tráfico está conectado cada uno, uno puede generar reportes con mucha granularidad, diferente a lo que tiene con la otra información. Entonces, si uno se para en México, por ejemplo, se ve que el porcentaje es bajísimo. Es 0,15%, no llega al 0,2%. Por eso aparecía en rojo en el primer gráfico. Próximo. Así que toda esa es la parte de tendencias. La conclusión que podríamos sacar es que el tráfico IPv6 sigue creciendo
sigue creciendo constante y a medida que se incorporan nuevos sistemas autónomos y nuevas páginas, la curva va a seguir siendo exponencial, como veíamos. No es verdad que no haya necesidad de pasarse a IPv6 porque la demanda de tráfico ya se ve y eso no va a cambiar, eso va a seguir creciendo. Cuanto antes lo hagan los proveedores, menos presión van a tener del mercado por hacerlo. Los que dan servicios de acceso, tienen mucho consumo de direcciones IPv4, en algún momento se les van a cagar y no les va a quedar otra. Así que se ve en el tráfico y se ve en la necesidad, lo mejor es actuar lo antes posible. ¿Cuáles son las recomendaciones para ustedes cuando dan sus primeros pasos en IPv6? Por lo menos las que considero más importantes a nivel personal. Para mí sería muy bueno que se involucre en las organizaciones regionales especialmente que están ayudando a desplegar y a conocer IPv6. Les incluí en esta presentación algunos ejemplos, pero pueden escribirme y podemos ver exactamente caso a caso cuál es la mejor recomendación para los casos puntuales, ¿no? A veces las universidades tienen necesidades muy específicas, pero que son las mismas que tienen en otro grupo donde hay investigadores en temas similares, y a veces conviene ponerlos en contacto con esas otras universidades y ahí hay una colaboración más útil. Las organizaciones que incluí en la presentación son Internet Society, que es por la que yo trabajo, LACNIC, que es el registro regional, el Foro de Operadores de Redes, el IETF, bueno, CUDI, que no incluí mucha información porque es la que manejan ustedes, y Red Clara. Próximo. Esas son las que veo como más importantes para temas de IPv6 para nuestra región. En el caso de ISOC, Internet Society, que es donde yo trabajo, hay un programa que se llama Deploy 360, que tiene que ver con el tiempo que tardamos desde que sale un RFC, un estándar en Internet, hasta que lo implementamos en las redes. IPv6 es un buen caso. El estándar está desde hace más de 20 años, porque es del 95, 96, ya los RFCs tienen muchísimo tiempo. Sin embargo, todavía estamos discutiendo cómo implementarlo. Lo mismo ocurre con DNSSEC, con RPKI, hay tecnologías que se estandarizan, pero que hasta que llegan a las redes o a los usuarios pasa demasiado tiempo. Entonces, este programa trata de achicar esa brecha y hay mucho foco en IPv6 porque es el más importante de todos. Que en DNSSEC se demore la utilización, bueno, tiene algunos problemas de algunas vulnerabilidades el DNS, pero es algo manejable. En cambio, en IPv6 es urgente porque las direcciones IPv4 se acaban. Entonces hay como una presión mayor y por eso van a encontrar mucho más información de IPv6 que de las otras tecnologías. Próximo. Además de toda esa información que hay en ese programa, van a encontrar mucha otra información útil según qué es lo que estén necesitando para dar sus primeros pasos. Por ejemplo, hay algunos libros en español, IPv6 para todos e IPv6 para operadores de red, que son gratis. Ustedes se pueden bajar el PDF y hay, en el caso de IPv6 para todos, es cómo afecta IPv6 según el estilo o el tipo de organización que son. Por ejemplo, cómo afecta IPv6 en su hogar y qué dispositivos tienen en su hogar y cómo IPv6 les va a... o qué consideraciones deben tener en cuenta cuando ponen IPv6 en su casa. Oficina, bueno, cuáles son las características de la oficina y cuál es el impacto o lo que deben tener en cuenta. Lo mismo para cada uno de los tipos de organización, cómo impacta IPv6 en esos. Y este otro es un libro enfocado en operadores. Las necesidades que tienen los operadores para el backbone, para la parte de acceso, según las distintas tecnologías de acceso. Y los dos están gratis en PDF y en español. Próxima. Cada uno de esos, esta presentación va a estar disponible y cada uno de esos es un link a un montón de información. Yo no voy a detallar todo. Pero bueno, van a encontrar información de cómo conseguir las direcciones. Acá Edmundo les va a presentar en el caso de México, va a ser mucho mejor que la información que esté ahí, porque esta información va
los va a dirigir a la información de conseguir sus direcciones IPv6 en cada registro regional. LACNIC, ARIN, APNIC. En el caso de México, ustedes van a ir a ANIC México, creo, ¿no? Bueno, hay documentos interesantes, por ejemplo, hay un RIPE, es el equivalente al ACNIC para la región de Europa, el registro regional de Europa, y tienen como documentos de estándares. Este en particular, el RIPE 554, es una recomendación muy buena para los CPEs. Entonces, en general para todo equipo, pero tiene mucho contenido para CPEs. Los que son operadores o necesitan comprar equipos, ese documento les va a interesar. Van a encontrar información de interconexiones en IPv6. En general, no hay mucha diferencia cuando ustedes interconectan redes en IPv4 y en IPv6, pero hay un documento con buenas recomendaciones. Hay algunos videos, incluso me faltó incluirlo, hay un MOOC, esos cursos masivos que se hacen online con preguntas, que los pueden hacer ustedes o se los pueden dar a los alumnos. Hay cursos de IPv6 con un montón de módulos, desde cómo funcionan las asignaciones de direcciones, cómo hacer el plan de numeración, cómo funciona el protocolo. Esos cursos con evaluación los pueden hacer o los pueden incluir en sus cursos, en sus universidades, para que los alumnos lo tomen de ahí. Pueden ponerse en contacto conmigo o pueden escribirle directamente a la página donde está la información del curso. Se llama Inforum, ese foro de cursos de ISOC. Próximo. Bueno, la parte de estadísticas es casi toda la información que yo ya les presenté antes, que tienen que ver con el World IPv6 Launch. Casos de estudio IPv6, hay uno interesante acá en México de Alestra. Próximo. Bueno, esa es la información que tiene disponible ISOC para ayudarlos en sus primeros pasos de IPv6. En el caso del registro regional del ACNIC, hay un foro que Asael es el chair, ¿no? Que es el Flip 6. LACNIC hace 2 reuniones anuales y tiene como si fueran grupos de trabajo o foros dentro de esas reuniones y en listas de correo, donde se intercambian información relacionada con IPv6 y con seguridad. El foro IPv6, que es el Flip 6, donde Asael coordina, lidera, es el chair, se reúne una vez al año en mayo, la última fue en Cuba, y además tiene la lista de correo que se llama lactf@lacnic, así que se pueden poner en contacto con el jefe y él les puede decir, es muy recomendable justamente porque es en español y es gente muy parecida a nosotros, ¿no? Son distintas las necesidades que tenemos en Latinoamérica de las que tienen en el resto del mundo. Cuando uno participa en un foro como Nano o en Norteamérica, el tipo de equipo que compran es otro, el presupuesto que tienen es otro. Nosotros lo hacemos todo más a pulmón. Entonces, en ese foro van a encontrar casos más parecidos a los que tenemos en Latinoamérica. Y una lista que es interesante en LACNIC, que ahora tiene mucha discusión relacionada con IPv6, es la lista de políticas que aplica el registro regional para asignar recursos. Entonces, a veces, cuando ustedes van a pedir direcciones, no encajan exactamente en ninguna de las políticas que están para asignar, por ejemplo, direcciones IPv6, y a través de esa lista de políticas ustedes pueden pedir modificaciones, y toda la comunidad discute a ver si esas reglas que están hay que modificarlas y se hace una propuesta, se modifica la política y se cambia en el manual lo que va a usar el registro regional para asignar las direcciones IPv6 y los sistemas autónomos. Es muy recomendable, no solo por los temas de IPv6, sino por involucrarse en cómo se usan los recursos y cómo se asignan los recursos dentro de la región. Nosotros que somos los usuarios de Internet en la región, fijamos nuestras propias reglas para el uso de los recursos de Internet. Entonces, a través de esa lista uno se involucra en la definición de las reglas que aplican en nuestra región. Próxima. Otro grupo interesante es el de operadores de red.
LACNOG es el grupo de operadores de red, NOG es Network Operators Group de Latinoamérica y Caribe, por eso es LACNOG. También es un grupo en español, tiene una reunión al año en el mes de septiembre, octubre, según el año, y una lista de correo. El Mundo y yo estamos participando ahí desde el comienzo y es muy útil cuando podemos discutir problemas y pedir recomendaciones a otros que operan redes IP parecidas a las nuestras. Entonces, ese grupo también, por supuesto, en español, es el grupo de confianza de los que operan redes para preguntar y sugerir cosas, ¿no? A nivel local, también es bueno tener grupos locales de operación. El grupo de operadores de México está dando sus primeros pasos, Edmundo es el que está un poco moviendo el grupo aquí, y en otros países es súper exitoso y útil para estas cosas. En Brasil, por ejemplo, se llama Jeter, es un grupo que es activo desde hace muchos años, hace reuniones muy grandes y es súper útil no solo para la discusión de nuevas tecnologías como es el caso de IPv6, sino para cosas diarias de operación. Se corta una fibra, enseguida ahí van discutiendo cuál es el problema, dónde fue la falla, qué otros experimentaron delay, qué alternativas tienen, cuáles son los proveedores afectados. Es muy útil que los operadores estén en contacto para planificar, pero también para el día a día. Así que, así como existen en Brasil, en Argentina, en Perú, en varios países que existen grupos de operadores locales que hablan más en confianza los temas del país. Bueno, espero que acá en México en pocos meses funcione el NOG mexicano. Próximo. El IETF. ¿Quiénes conocen qué es el IETF? Levanten la mano. Bien. Pocos. Pero sí conocen los RFCs, supongo, ¿no? Bien, qué bueno. Bueno, los RFCs son los documentos que estandarizan los servicios en Internet que están discutidos, esos documentos están creados por el IETF. El IETF es Internet Engineering Task Force. Es ese grupo que acuerda los RFCs. Pero no existe. El IETF no es una organización. El IETF son solamente listas de correo y esas reuniones donde se busca consenso en cómo hacer las cosas, ¿no? Cómo terminar de estandarizar esos nuevos servicios. La organización que está atrás del IETF para que pueda funcionar es ISOC, que es la organización para la que yo trabajo. En el IETF hay muchos grupos de trabajo relacionados con IPv6. No hay más un grupo de definición o para crear el protocolo IPv6 porque el protocolo IPv6 ya fue creado, está estandarizado y es un protocolo maduro ya. Lo que existe es un grupo para mantenimiento. Eso porque todo el tiempo hay que estar ajustando o incorporando cosas que modifican al protocolo IPv6. Lo mismo ocurre con IPv4, ¿no? IPv4, si bien lo tenemos recontra conocido y usado y existe desde el 83, se fue modificando y se fueron incorporando cosas hasta hace muy poco. Así que ese protocolo va tocando, por ejemplo, cómo usar el flow label o un montón de opciones de autoconfiguración. Todo el tiempo se van ajustando cosas al protocolo que van a seguir ocurriendo. No es que haya cambios en el IPv6 no quiere decir que no esté el protocolo terminado. El protocolo está ya definido y se van a seguir haciendo ajustes como ocurrió con IPv4. Y V6 Operations tiene que ver con el uso de IPv6. Es un buen grupo de trabajo para cuando ustedes están operando una red con IPv6 y se encuentran con problemas, hay documentos de mejores prácticas, es interesante participar en ese grupo de trabajo. Todos los grupos de trabajo en el IETF trabajan con listas de correo, así que la forma de meterse en un grupo de trabajo es suscribirse a una lista de correo, es bien fácil. Luego hay muchos grupos de trabajo que son interesantes para universidades porque tienen que ver con, por ejemplo, Internet de las Cosas. Entonces, el uso de IPv6 para Internet de las Cosas es fundamental porque para IoT necesitamos muchísima cantidad de direcciones, pero
a veces un encabezado tan grande hace inviable o complica demasiado a redes que son de recursos muy limitados. Entonces eso ataca ese grupo de trabajo 6LoW, ¿no? Es el uso de 6LowPan, que es un protocolo ya definido, pero en redes con recursos limitados de CPU, de alimentación, enlaces que tienen pérdida de paquetes. Es una forma de hacer que el IPv6 funcione bajo esas condiciones. Y 6TISC también es parecido, tiene que ver con el protocolo del IEEE que se usa para Internet de las cosas también, y la estandarización de IPv6 sobre esas redes. Hay muchos grupos en universidades de la región activos en Internet de las cosas. En Brasil, en Argentina, en Chile, seguramente en México también. En LACNOG hay un grupo de trabajo que coordina un poco todos esos esfuerzos. Si hay gente interesada en Internet de las cosas, en Colombia me faltó mencionar también, hay un grupo muy grande, se pueden poner en contacto conmigo y yo los sumo a ese grupo, porque mucho de esto tiene que ver con trabajo en las universidades para proponer soluciones para ese tipo de problemas. Por suerte, Internet de las cosas es un tema que nuevamente está liderado por las universidades. En el pasado, casi todas las cosas de Internet surgieron de las universidades. Luego, durante fines de los 90, los 2000, hasta hace poco, las universidades quedaron como consumidoras de Internet, no participaron tanto en la definición de los nuevos servicios. Bueno, ahora con estas cosas vuelven las universidades a tener un rol. En el caso de Internet de las cosas, casi todo está impulsado por universidades, por suerte. Próxima. Así que como conclusión o recomendaciones para la colaboración internacional, incluí dos organizaciones, una regional como es LACNIC, otra es Internet Society, pero vieron que hay muchas oportunidades. En el caso de ISOC les damos becas para los que quieran ir a las reuniones del IETF. Los estudiantes que sean activos en grupos de trabajo seguramente van a poder recibir una beca para presentar su documento, su propuesta en una reunión del IETF. Hay un programa, una actividad que se llama CodeMatch, que también está pensada en universidades, que es para que los autores de propuestas puedan colaborar con los alumnos que tengan que hacer proyectos, o los tesistas, o los investigadores, y que quieran implementar esas propuestas del IETF, esos nuevos protocolos, como trabajo de una materia, o como tesis de una maestría, de un doctorado. Es útil, un complemento útil entre el autor de esa propuesta de estándar y el alumno que tiene una necesidad de trabajar en un proyecto. Entonces, en CodeMatch es un portal donde asocia al autor con el desarrollador. Hay una propuesta de hacer labs, laboratorios del IETF, para que en una universidad o en alguna organización puedan tener equipos para hacer pruebas de esos nuevos protocolos. Entonces el IETF y los autores colaboran con ese lab y el que arma ese laboratorio lo tiene que dejar abierto, ¿no?, para que la gente pueda ir y hacer pruebas de esos protocolos que se están desarrollando. En el caso de LACNIC hay becas para esas reuniones como las que he mencionado, donde Asael es el chair. Se hacen 2 por año, así que pueden estar atentos. Y LACNIC también tiene oportunidades de capacitación y talleres, especialmente para estas tecnologías como IPv6 que tienen mucho que ver con el registro. Próximo. Así que bueno, eso era lo que tenía propuesto como recomendaciones y oportunidades de colaboración. Les dejo ahí mi dirección de correo electrónico y estoy abierto a preguntas, pero más que nada sugerencias y cosas que podamos hacer. Así que voy a estar hoy y mañana. Si quieren acercarse y tienen ideas o ganas de colaborar con alguno de esos proyectos que mencioné, me escriben o me contactan en el break. ¿Alguna pregunta ahora? Bueno, gracias.
Muchas gracias, Cristian. Ahorita lo que preparan la presentación nada más, yo le tenía una pregunta a Cristian. ¿Le quieres ir pensando en la respuesta o ahorita que pasemos al panel? Comentaste que algunos países han estado muy bien, otros no tanto en el estudio IPv6. No sé si quieras comentar de lo que tú sepas, puedas compartir qué han hecho estos países que los otros no han hecho y que han logrado. Unas veces ha sido el gobierno, las entidades regulatorias, las empresas, si nos puedes comentar al respecto. Y bueno, y también me das un comentario rápidamente. Bueno, si ahorita nos comentas y ahorita en nuestra región les comentaba que Perú y Ecuador eran dos países que lideraban un poco el uso de IPv6 y en los dos casos tiene que ver con uno de los operadores principales decidiendo desplegar IPv6 estándar en toda su red. En el caso de Perú es Telefónica de Perú, que es el proveedor más grande, y como un proyecto que surgió del área de operación, algo un poco informal, que para una organización tan grande es raro, ¿no? Si hubiera sido algo que surgía de arriba, seguramente no hubiera tenido tanto éxito. Como surgió del área de operación y salió bien y fue creciendo, ahora el porcentaje es bien importante. En Perú, gracias a Telefónica. En el caso de Ecuador, también eso es un operador, ahí fue un poco más planificado y se hizo con una consultora, pero también el impacto es notable y están muy conformes con el resultado. Tanto por cómo funciona, ¿no? Y los pocos problemas que tienen, como por la recepción que tuvieron de sus clientes. Entonces, los dos casos han sido muy convenientes para las empresas que lo hicieron y en los dos casos fueron decisiones de las empresas dar sus primeros pasos. En el caso de Telefónica, por un pequeño grupo de gente muy motivada y interesada en cosas nuevas, y en el caso de Ecuador ya por una decisión de la empresa. ¿Hay algún comentario por acá? ¿Tenemos algún micrófono? ¿Más este? Hola, muchas gracias por tu presentación. Una pregunta sobre estos países, Ecuador y Perú. ¿Cuáles fueron los incentivos de estos operadores? El caso de Telefónica, que fue presentado por ellos mismos hace 2 años en un foro de operadores en LACNOG, en realidad fue el año pasado, fue surgiendo un poco por interés de la gente que operaba la red en Perú. Telefónica a nivel global tenía un plan para IPv6, incluso en la reunión del grupo de operadores del 2011 en Buenos Aires, Telefónica hizo aprovechando que venían Telefónica está en todos los países de nuestra región, entonces aprovechando que iban de muchos países a esa reunión en Buenos Aires, hicieron justamente una reunión de trabajo de IPv6 solo para Telefónica y a raíz de eso se disparó el interés en distintos países y en el caso de Perú es donde encontró tierra fértil para que la misma gente que opera la red lo hiciera. No es que hubo un incentivo o una presión en el caso de Perú, el regulador es OCIPTEL, no hubo ningún involucramiento del regulador, fue más que nada la motivación propia de la gente de operación después de estar participando en esos proyectos globales que tenía Telefónica. Ahora, eso que hizo Telefónica lo hizo para todos los países y en el único que tuvo esa respuesta fue en Perú, ¿no? En el otro caso de Ecuador, tampoco creo que haya habido un incentivo o presión de parte ni del gobierno ni del regulador. Fue interés de la propia empresa que tomó la decisión de hacerlo, lo hizo ordenadamente con una empresa que la ayudó en el despliegue y como funcionó muy bien y tuvo muy buena respuesta de sus usuarios y clientes, avanzó, ¿no? y ahora realmente tiene un porcentaje de uso muy alto. ¿Otra?
quería preguntar, ¿ahí qué tan importante fue el desarrollo del IXP? ¿Eso facilitó el despliegue? En el caso de Perú, Telefónica está conectada al IXP, pero los otros, excepto Level 3, los otros no tienen mucho despliegue IPv6. Level 3 sí tiene mucho despliegue IPv6, pero como proveedor. Level 3 no es, que antes era Global Crossing, no tiene redes de acceso con miles de usuarios, entonces el impacto ahí en esas estadísticas no es grande. Con un carrier de carriers despliegue IPv6 no se ve ni en cantidad de usuarios, tienen que ser los proveedores de acceso los que hagan esa conexión. Entonces el IXP ahí no tuvo un rol tan visible porque los conectados, en el caso de Level 3 no tenían muchos usuarios finales y los otros no tenían IPv6. Así que sí pasan por el IXP, pero el rol no fue tan importante. Es distinto al caso en Brasil. En Brasil hay operadores como NET que tienen un porcentaje grande. Brasil es muy grande, muy diverso y es como un continente. Hay muchos países dentro de Brasil. Pero bueno, hay unas zonas y unos proveedores que tienen un despliegue muy importante de IPv6. Y ahí el IXP tuvo un rol súper importante. De hecho, todo el esfuerzo de uso de IPv6 en Brasil es por el NIC-BR, que tiene el proyecto de los IXPs. NIC-BR es el equivalente a NIC México, y tiene este proyecto de IXPs y el proyecto de IPv6 dentro del mismo director, y trabajan muy coordinadamente. Entonces, cuando hacían actividades del IXP con todos los proveedores, también metían temas de IPv6-BR, que es el proyecto de IPv6. Entonces, naturalmente iban promoviendo IPv6 en las reuniones del IXP. Y el efecto fue súper bueno. Bien, la última pregunta después vamos a tener también oportunidad de hacer más preguntas en el panel. Adelante. Gracias. Enrique Pereira, de la Universidad Autónoma de Campeche. Mi pregunta va en este sentido. Lo que pasa es que nosotros somos un tanto nuevos en este tema y pues vemos el sistema de direccionamiento IPv6 como eso, como un sistema de direccionamiento. Entonces, cuando hablan acerca de países como Ecuador y Perú que se interesan por el sistema de direccionamiento, que están contentos con los resultados que obtuvieron, es que no me queda muy claro si para mí el IPv6 es un sistema que me va a poder crecer en el número de direcciones para mis dispositivos, ¿sí? O sea, lo percibo como algo futurista, ¿no? Es una necesidad que voy a tener a futuro y que yo implemento esto para no tener problemas en el futuro. Entonces, entiendo esa visión, que se los aplaudo además, que tomen de implementar el IPv6, pero cuando dicen que están muy satisfechos, siento que la solución es para el futuro. ¿Cómo es que están satisfechos ahora? ¿O qué más aporta el IPv6, ¿no? Gracias, muy buena pregunta, porque parece que a raíz de implementar IPv6 algo hubiera funcionado mejor. No es eso lo que quiero decir. Están muy conformes, creo que mucho tiene que ver con el miedo previo, ¿no? y la incertidumbre. Y después de haberlo hecho, como que tiene un reconocimiento de los usuarios que estaban demandando IPv6, que no fue tan impactante y estresante, y no fue un esfuerzo tan grande. Entonces, por eso están muy satisfechos, porque les salió bien y quedaron bien con sus clientes. Lo mejor que le puede pasar al IPv6 es que funcione tan bien como IPv4, ¿no? La idea es que uno pueda continuar creciendo en Internet como venía creciendo, que si se acaban las direcciones uno no puede, ¿no? Tiene que empezar a hacer carrera de NAT o cosas complicadas que afectan a cosas que todavía no sabemos cuánto van a afectar, ¿no? Entonces, si lográramos seguir creciendo como crecíamos hasta ahora, ya es para ponerse contento. Pero me parece que esas expectativas que tenían o esa incertidumbre que tenían,
con esto les sirvió para tranquilizarlos y mostrar que fue una buena decisión, que salió todo bien, que no tuvieron problemas, que los clientes están agradecidos, por ese lado más que nada. Gracias a todos. Muchas gracias nuevamente, un aplauso para Cristian, por favor.